¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N, un programa imperdible esta noche para repasar todos los temas que hacen a la agenda de la actualidad, tanto económica, social, por supuesto también política, porque como decimos en este programa, todo es político y todo está dentro de ese marco que usualmente denominamos como la política, ¿no? La política en función de el bienestar de todos los argentinos y cuáles son las distintas correlaciones de fuerza que se ponen en juego. En el programa del día de la fecha, yo creo que vamos a tener en claro, en gran medida, cuál es el abordaje que hay que hacer de algunas cuestiones que muchas veces desde distintos medios de comunicación se presentan con trampa. Se presentan, yo le diría casi, con una dinámica de lo que es el pragmatismo de aquellos que quieren escribir la posverdad, aquellos que se dedican usualmente no solamente a trabajar el presente, a aportarle no herramientas, sino directamente lecturas para que usted no haga la suya, para que usted no haga el ejercicio que proponemos en este programa, sino también y en gran medida que han servido y que siguen sirviendo a los fines del odio. Presta atención a este dato, porque si uno se toma de ese prisma, del prisma del odio, del malestar, de cómo hay un sector de la política, pero también un sector de los medios de comunicación que se hacen carne de esa situación, que lo que buscan es, en todo caso, tratar de vehiculizar en gran medida el enojo de la gente, pero dirigirlo hacia objetivos muy claros. Bueno, en ese sentido me parece que podemos, en todo caso, desnudar cuáles son esas prácticas. No es ninguna novedad, lo venimos haciendo en forma cotidiana, pero usted se va a sorprender de que cada uno de los ejes de la agenda periodística del día de hoy, que vamos a tratar en este programa, tienen la particularidad que pueden ser leídos en función de lo que nos presenta hoy el mapa periodístico, de esa manera. Hay buenas noticias, si me permite, hay novedades, como se suele decir en el mundo de las ciencias políticas, para gran parte del oficialismo. Me parece a mí un dato que vamos a analizar, pero seguramente que ya podemos aplaudir, que en las últimas horas ha habido definiciones por parte del diputado Máximo Kirchner, también del ministro de Economía Martín Guzmán, que permiten avisorar que el gobierno nacional, en sus distintas vertientes, siempre hablando del Frente de Todos como un espacio político en el cual hacia adentro del frente se dan los debates que hay que dar, lo que le decía es, lo que estamos viendo es que de a poco se van aunando definiciones, que lentamente empieza a haber cierto consenso hacia adentro del Frente de Todos en dos cuestiones que son centrales y que hacen a la vida de todos nosotros en forma cotidiana. La primera tiene que ver con los precios. ¿Hay algo en la Argentina más urgente, más importante que discutir los precios? Yo le diría que no, que tenemos que empezar a, creo yo, a tener en cuenta que la discusión no es solamente por esa guerra de los precios que estamos viendo, sino además quiénes son los interesados, quiénes son los protagonistas de esa discusión. ¿Por qué en la Argentina es tan difícil hablar de las prácticas empresarias? Pero al mismo tiempo, mire, yo no me quiero quedar solamente con eso, porque está claro de que hay otros elementos que están en juego y que hay otros intereses también que están en juego. Entonces, atención con esto. El gobierno ha unificado un criterio, ha unificado, creo yo, una línea argumentativa, en tanto y en cuanto hoy hay comunión de todos los funcionarios del gobierno nacional, alcanzada en las últimas horas, a propósito de que esto es clave, esto es relevante, esta es la materia de la que de alguna manera vamos a empezar a hablar de aquí en adelante. Hay que seguirlo de cerca al secretario Roberto Feletti, tuvo definiciones que vamos a compartir en un ratito nada más, pero donde creo yo que queda en evidencia que el propio gobierno nacional se dio cuenta de que incluso en términos políticos la discusión es económica, la discusión tiene que ver con los precios y por supuesto con este plan que ha puesto en marcha el gobierno, cuyo eje más importante, más visible, uno podría pensar que es este programa de precios máximos, un programa que va a empezar a tener cierta vigencia en términos generales a partir del día de mañana, pero que seguramente va a traer más discusión. Y en ese sentido, entonces, quiero marcarlo muy bien. El otro eje importante es el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo la Argentina se va a parar frente al fondo? Ya está discutiendo desde hace muchísimo tiempo, por cierto. Pero recién ahora, a mí al menos me da la sensación de que existe una línea en común. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque hace algunos minutos nada más,
el ministro Martín Guzmán acaba de dar una especie de conferencia, de charla, allí en el Centro Cultural Kirchner, donde la línea más importante, el registro más relevante, es que el propio Fondo Monetario Internacional tiene que hacerse cargo de lo que hizo en la Argentina. Ya no se apela a una oposición responsable, no existe tal cosa, queda claro, no existe tal cosa. Y aparte viendo la especulación que hay en torno a lo que está teniendo como eje en términos del debate económico, del debate social, está claro que la oposición está jugando a otra cosa. Pero sí queda bastante en evidencia también que el gobierno se ha dado cuenta de que hay un corresponsable de la deuda que ha quedado en la Argentina. Y ese corresponsable es ni más ni menos que el interlocutor que tiene Martín Guzmán adelante, Cristalina Georgieva. Independientemente de quiénes han sido los actores protagónicos de esta historia, lo cierto es que así como el gobierno nacional es hoy y ha sido históricamente frente al fondo uno solo, uno podrá decir, claro, pero fue la gestión del expresidente Macri, sí, pero ahora está Alberto Fernández y el que tiene que negociar la deuda es él. De la misma manera, de la vereda de enfrente, hay un solo Fondo Monetario Internacional y es ese fondo el corresponsable de tamaña deuda en la República Argentina, pero no solo eso, porque también lo decía Máximo Kirchner. Lo que decía Kirchner era, no es solamente el fondo dando el préstamo, es además el fondo firmando un acuerdo que preveía que la Argentina podía pagar y devolver ese préstamo en apenas 4 o 5 años, cuando resultaba evidente que jamás la Argentina había tenido un ingreso tan importante de dólares como para hacer un repago tan rápido. Es decir, que lo que quedaba en claro, si había algo que quedaba en claro, era que la Argentina se tenía que sentar nuevamente con el fondo porque de movida nomás el acuerdo ya no era viable. Y quizás lo que está pasando hoy era lo que preveía seguramente el expresidente Macri que iba a pasar. Es la Argentina maniatada en términos económicos, maniatada en cuestiones que son tan sensibles como lo social en nuestro país, y tratando de discutir hacia adelante de qué manera cerrar este acuerdo que, hay que decirlo, es vital, es vital. Es importantísimo por lo menos tenerlo en la mesa de discusión, y esto es lo que no quiere hacer la oposición política. Le presento los temas de este día. Usted veía recién la guerra de los precios, pero además tenemos otros. Por ejemplo, el ocaso de Macri. Ustedes saben que hay un llamado de indagatoria. Vamos a ver qué pasa en la justicia. Pero lo cierto es que el próximo día jueves el expresidente Macri tendría que presentarse indagatoria por la causa que investiga el espionaje ilegal a las víctimas a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Esto es parte de la agenda del día de la fecha. Y el otro tema que también tenemos para compartir, hay muchísimo para hablar de esto también, es ese que usted ve allí, ese abrazo fraternal que dice la máquina de impedir. No porque vamos a darle el beneficio de la duda, no se lo vamos a dar, sino porque directamente son ellos los que lo dicen ahora. La oposición política lo que dice es, miren, la verdad que el negocio nuestro es que cualquier emprendimiento que ponga en marcha el gobierno, llamemos emprendimiento cualquier política pública, si lo podemos frenar, si lo podemos impedir, mejor para nosotros, y un poco la idea pareciera ser esa. Así que vamos a estar hablando también de eso. Bueno, muy bien, arrancamos nuestro programa del día de la fecha. Un saludo grande para todos aquellos que nos están sintonizando en este momento. Ya vamos a compartir algo de información vinculada, obviamente, con el recorrido que va a tener este programa, pero comenzamos presentando a las y los distinguidos referentes de esta mesa. Natalia Salvo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos y todas? ¿Bien? ¿Bien? Buenas noches. Muy bien. Bueno. La segunda de quienes son hoy los miembros vitalicios, casi se podría decir, porque están siempre orbitando, siempre nos dan una mano, siempre están comentando las cosas que trabajamos en forma cotidiana en este programa, es Marina Glesser. Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, menuda tarea nos queda. La saludo también a una queridísima amiga de hace muchísimo tiempo. Hemos trabajado juntos en la radio también, Liliana Hendel. ¿Qué tal? Un gustazo tenerte con nosotros. Qué lindo volver a trabajar, que sea un ratito. Volvemos un ratito. Qué placer, bueno, un placer qué enorme, maravilla. Y además qué placer estar aquí con Natalia. Bueno, también con Marina. Gracias. No decimos nada. Acá del caballero no decimos nada. Ahí está. ¿Por qué? Señor Eduardo Bussi, ¿cómo le va? ¿Qué Porque dice? no nos conocemos. Me están discriminando. No es una discriminación. Bueno, es una invitación a conocerse, a conocer las ideas. Fue un chiste, por favor. Muy bien, muy bien. Gracias
por esta oportunidad de estar ya no como entrevistado, esa cosa ahí rápida, sino de poder reflexionar de modo colectivo y colaborar con esta audiencia que nos mira para pensar, digamos, más allá de ese bombardeo que recibe la audiencia, tendencioso para digamos, sacar lo peor que pretenden de la sociedad, ¿no? Bueno, la verdad que está leyendo el diario, Eduardo, veo, pero ahora nos convendría estar... me traje apuntes. Muy bien, los apuntes del señor Eduardo Bussi, que van a estar muy interesantes. Bueno, vamos a arrancar el programa del día de la fecha. Le mandamos un saludo grande al doctor José Manuel Ubeira. No va a estar con nosotros esta noche, pero nos dejó y nos mandó algo que en un ratito voy a compartir con todos ustedes. Y sí, en instante nada más también van a estar con nosotros Eduardo Valdés y Amado Vudú, para hablar un poquito también de lo que pasa en materia política y en materia económica sobre todo. Arrancamos el programa con algo que ha tomado estado público, yo le diría hace apenas algunas horas. A ver, presta atención a esto. Usted sabe, hay y está la discusión presente por los incendios en el sur de nuestro país. Hay 3 incendios que han sido verificados. La gobernadora de Río Negro, estoy hablando de Arabela Carreras, se lo asigna a la comunidad mapuche. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ha movilizado una parte de algunos miembros de Gendarmería a esa zona. Señor director, perdóneme, porque no lo tenía en cuenta, que lo estaba mostrando en pantalla. Fíjense cómo hay medios de la oposición, yo digo, porque ya directamente esto con la camiseta puesta, que están vendiendo el abordaje periodístico a una cuestión tan sensible como es esto que le estoy comentando. Fíjese, indios al ataque, son los nuevos terroristas, incendian y tienen en jaque a poblaciones enteras. Natalia. Sí, miraba la forma en que están nominando, calificando, y siempre parece ser que hay un enemigo interno que es terrorista o que atenta contra la unidad de la nación, y además con términos que indios al ataque, la verdad nos retrotraen 150 años atrás cuando se hablaba de la campaña en el desierto, independientemente que desde ya nunca es bueno viabilizar un reclamo a través de la violencia, desde ya que no. Creo que está siendo utilizado, como suele hacer la oposición, para disgregar, para alentar al conflicto, con metas absolutamente electoralistas. Es muy importante lo que decís, pero a ver, esto que ustedes estaban viendo es parte de la promoción de algunos programas de televisión, de algunos abordajes periodísticos que está haciendo el grupo Clarín, por cierto. Que son los mismos, ¿no, Julián? Que habían hablado de golpe de Estado, que era inviable la democracia. Pero yo lo que digo es, si la discusión vale, que creo que sí, que hay que darla a la discusión, esta es la mejor forma de no hacerla. Absolutamente. Porque ya se está poniendo, no sé si alguien quiere... Es que lo que quieren es no hacerla. O sea, está claro que quien encara un título de esta manera es porque lo que quiere es no discutir. Hay discriminación, lo cual es un delito, además, es extrema violencia, es una descalificación enorme y claramente se muestra cómo no hay ninguna necesidad, ningún deseo y ninguna intención política de sentarse a hablar para resolver esos conflictos que, por otro lado, digamos, no son nuevos. Claro, los conflictos están, se arrastran desde hace mucho tiempo y nadie ha podido o nadie ha querido, no lo sé, no me consta, pero lo cierto es que no se ha podido resolver. Un título de esas características lo que hace con claridad es señalar que no hay disposición de resolución. A ver, y parece ser que hay incendios de incendios también, ¿no? Hay incendios que provocan la indignación de ciertos sectores y hay otros que se acallan también. Bueno, Marina. Creo que está muy claro que la manera de comunicar no tiene un trasfondo inocente de querer decirlo de cualquier manera, sino que defiende ciertos intereses, claramente, que no son específicamente de los mapuches, ni tampoco de la ciudadanía en general, ¿no? Las maneras de operar de la información de la prensa siempre tiene atrás cierto oscurantismo o algún interés espurio que tiene que ver sobre todo con lo monopolizado que está básicamente, la palabra. Y sobre todo esto, digamos, el gran negocio que hay detrás, ¿no? Porque digo, no es aleatorio, no es aleatorio ni tampoco individualizado este conflicto. Pero a ver, yo resucitaron a los RAM, ¿no? Claro, resucitaron a los RAM para demonizar a los mapuches, pero me hace acordar de Lilita, me hace acordar a cuando querían la frontera de Formosa y estaban interesados en la frontera de Formosa y entonces inventaron que había en el monte mujeres
no sé, embarazadas y a torturadas. Las que le sacaban a los niños. Sí, como que eso fue también una gran operación, que en el momento que fue la operación pareció que realmente había tortura hacia mujeres en Formosa, y después cuando se dio a conocer que había sido claramente una operación defendiendo los intereses de fronterizos de Formosa porque venía atrás todo un trasfondo, que bueno, que si querés lo revisamos, digo, no, me parece que en ese momento no se comunicó que había sido una operación periodística en función de intereses. Pero Marina, a ver, yo lo que digo es lo siguiente, es muy difícil esto porque son 3 o 4 registros que están solapados, creo. Como decía Liliana, hay una especie de correlato histórico de esto, que es un reclamo por tierras, tierras que se supone que pertenecen al pueblo originario, y en esa discusión, que creo yo que es válida, la posibilidad de llevarlo a una mesa. Hay algunas provincias que lo hacen, otras que no. Neuquén quizás lo hace, Río Negro no lo está haciendo en este momento. Pero digo, ¿es válida la discusión? Para mí sí. Para mí es válida. Lo que pasa es que, a ver, ¿cuáles son los métodos también para pedir esa discusión? Si uno prende fuego a algo, la verdad que no es un método que corresponda. No. Eduardo. Tengo alguna experiencia al respecto. Digo, ¿de cortar rutas, decís vos? ¿De prender fuego a algo? ¿Estás prendiendo fuego también? Bueno, cubiertas sí se prendían fuego. Sí. O sea, y esto lo digo desde una posición autocrítica, ¿está bien? O sea, pero al mismo tiempo en su momento fue un instrumento de impedir el camión que iba al puerto porque era el paro agropecuario. En ese momento no nos quedó margen más que hacer eso, pero yo debo reconocer con toda franqueza que ese no es el camino, digamos, tener razones, encontrar interlocutores, que en este momento los hay, digo, a ver, un presidente como Alberto Fernández, un jefe de gabinete ahora Mansur, la gobernadora, si se hace la distraída, habrá que encontrar la manera de que deje de hacerse la distraída. El gobierno nacional, Eduardo, reaccionó rápidamente. El gobierno nacional primero dijo, bueno, es un tema provincial. No es nacional, se nacionalizó. Correcto. Pero después actuó y está bien como tener una presencia preventiva. ¿Estamos? Ahora, zapatero a sus zapatos, o sea, la señora gobernadora, si tiene que ceder y conceder los derechos que los pueblos originarios tienen. Es una Federación Agraria Argentina burguesa, de la burguesía pequeña, de zonas pampeanas, y que yo le incorporé, cuando me tocó ser presidente, el campesinado pobre del noreste argentino, las comunidades aborígenes, fueron parte de la Federación Agraria. Yo tengo mucho respeto por los derechos ancestrales aborígenes. Bueno, no hay ninguna duda. Pero en general los destierran y en general los corren. Permitime terminar. La Patagonia es de Luis, el amigo de Macri. Permitime terminar. Quiero decir que ¿quién los aloja en su pedido? Hay que atender los derechos de las comunidades aborígenes y de los pueblos originarios. Hay que atenderlo, hay que resolverlo. Aborigen quiere decir sin origen. Claro. De los pueblos originarios, ¿está bien? Sí. Hay que atender eso. La Federación Agraria los incorporó institucionalmente, digo, para que tengamos claro eso. Bueno, ahora tienen personería jurídica para reivindicar a los muchachos también mapuches, y bueno, seamos inteligentes, porque con algunas acciones también tiramos y le damos pasto a la fiera. Esta noche a las 22 horas en un canal, digamos, colega, se va a estar demonizando. Y le estamos dando también elementos para que los demonicen. Bueno, pero a ver, a propósito de fantasmas que se van creando, vamos a compartir qué decía Patricia Bullrich a propósito de esto y cómo se escaló el tema a nivel nacional, pero solamente con una mirada sumamente sesgada. A ver. Federales tienen que ir en ayuda de un gobierno. Lo que pasa es que este gobierno, el kirchnerismo, ya varias veces lo negó. Recuerden ustedes cuando incendiaron Bariloche, lo dejaron durante todo el día que se incendie Bariloche para que renuncie el intendente porque no era de ellos. Están avalando la violencia, están dejando desamparado a todos los ciudadanos del sur argentino, inclusive comunidades mapuches que les roban la tierra los violentos. Entonces, están fuera de la Constitución, fuera de la ley. El gobierno argentino está fuera de la Constitución y fuera de la ley avalando a los violentos.
oportunista Sí. y ventajera. ¿Estamos de acuerdo? Es la misma que fue al acto de los productores ahí en San Nicolás ¿Qué hace un par de dijiste? meses. Porque no sé si se alcanzó a tomarte la cámara. Oportunista y ventajera es esa señora. Así clarito te lo voy a decir. Oportunista y ventajera. Claro, Patricia. esas son declaraciones oportunistas y ventajera. Punto. Y que se inscriben en el intento de desprestigio en el proceso del calendario electoral. Punto. Es la misma que se subió a caballo y fue ahí y con los destituyente, productores. agregaría yo ¿Me también. explico? Sí, yo no Pero- la, Es antidemocrática, perdón. antidemocrática. Claro, yo no Es la destituyente dejaría porque como es- una cuestión electoralista. Lo que hace Patricia Bullrich es un delito permanente y miente permanentemente más allá de las elecciones, antes, durante y después. Bueno, y es parecido. Pero a esta lo que señora estamos habla de diciendo. violencia, Pero que sin fue hacer la foco que en las comandaba las elecciones. fuerzas Sí. con Rafael Nahuel. Además. Esta señora habla de violencia, que juega el juego destituyente continuamente, que se para desde la política pero juega la antipolítica, debilitando el poder del Estado. Hay que decir también que el poder de policía es local, sin perjuicio. Bueno, esto lo dijo también el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, pero yo, más allá de que obviamente su matriz no es electoralista, coincido Liliana con vos, creo que también hay una cuestión electoralista porque hay que pegarla en chato también. Están pero no es algo, continuamente levantando a sí, Aníbal pero no Fernández. es algo más grave que eso, porque uno puede entenderlo en la dinámica electoralista, que se dice cualquier cosa y que la oposición lo está haciendo. Pero me parece que va mucho más allá, porque hablan de desprotección del pueblo argentino, o sea, realmente se crean fantasmas donde probablemente no los hay. Si bien puede haber algo, digo, hay una discusión, hay un debate, hay distintos movimientos. Me parece que claramente la causa mapuche no es homogénea. Debe haber distintos actores, cada uno con un determinado método, con una determinada intensidad en su reclamo, Julián, pero con otros elementos. Esos fantasmas que vos Sí. decís es interesante porque la doctrina de la seguridad nacional también se fundó en fantasmas. La existencia, Claro. por eso digo, de enemigos internos, de grupos sediciosos, subversivos, siempre con motes o calificaciones diversas, porque obviamente se necesita de esa novedad. Pero en realidad lo que están apelando Sí. es a la destitución, a la desintegración del poder del Estado, son terminales políticas de los famosos poderes concentrados. Ya sabemos para quién juega Patricia Bullrich. Y en realidad yo creo que es un discurso muy bien lineal, Sí. verbo order, porque juega continuamente esa violencia destituyente de la que hablaba Liliana también. Bueno, a propósito de esto que vos decías, nos metemos de lleno en las distintas estrategias que tiene la oposición política y hay quienes dicen, bueno, están de la derecha a la extrema derecha, están jugando ahí. ¿Por qué? No se sabe, o en todo caso sí, lo vamos a ir analizando, pero quien daba una definición ya directamente, digo, ya no se toman el trabajo de mentir ni de disfrazarlo, sino que van derecho nomás, es Miguel Ángel Pichetto. Escúchelo. Argentina. Bueno, ahí estaba, no se termina de ver, pero lo que decía Pichetto es que no descartaba una alianza con la ultraderecha en la República Argentina. Es decir, la ultraderecha entra dentro de los planes de Pichetto y de Juntos por el Cambio, Marina. Sí, eso es. Y un poco asociando con lo que Sí. decía Natalia, tiene que ver con la demonización de estos grupos que reclaman derechos y tierras que les pertenecen, o sea, derechos legítimos, que por ahí no es la forma y que después podemos analizar lo que es Sí. las formas, pero la derecha adoctrina, persigue y mata, y el discurso es cada vez, por más solapado que esté, Sí. es ese, ¿no? Y sobre todo hablabas de La Pampa, hablamos de la Patagonia, son las regiones donde está, digamos, nuestro desarrollo futuro económico. No casualmente son esas zonas las que puntualmente están identificadas desde los medios hegemónicos para señalar. Digo, por eso creo Sí. que atrás de la noticia del violencia, incendio y de demonizar a estos grupos o minorías que reclaman derechos históricos que fueron perseguidos, Sí. fueron demonizados históricamente, la derecha lo que hace es acorralar, adoctrinar para después perseguir y matar, como hizo siempre. A ver, lo tenemos ahora sí, a Pichetto. A ver. ¿Cómo analiza el panorama electoral y si ve la posibilidad de una unión de cara al 2023, quizás usted formando parte de alguna fórmula con lo que es hoy la extrema derecha en la Argentina? Mire, el escenario del 23 está abierto. Yo soy de los que cree que la coalición opositora tiene que ampliarse. No tengo prejuicios de que se amplíe para el lado de la derecha. Para mí la palabra derecha no es una mala palabra y hay sectores que expresan esa visión y que podrían estar en una coalición más amplia, por supuesto. Pero lo que hay que tener en claro de cara al 2023 es que la oposición tiene que hacer un programa de gobierno
A mí me gustaría, Julián, plantear, escuchándolo a Pichetto, que no nos sorprende, ¿no? Porque, bueno, ha hablado en contra de los bolivianos, de los paraguayos, de las mujeres, ¿no? Que esto es un fenómeno en el mundo. Hay algo que hace el capitalismo y el patriarcado, que es convencernos, sobre todo a través de los medios, que esto solo nos está pasando a nosotras. Este es un tema de la Argentina. Nada peor que en la Argentina. La derecha en la Argentina, la crisis en la Argentina, las vacunas en la Argentina. Cuando una tiene la posibilidad de meterse en otros medios, en recorrer un poquito los medios del mundo, lo primero que descubre es que Macron va a dar un bono, por ejemplo. Oh, ¿será kirchnerista Macron? No, perdóname, keynesiano. Quería decirte que no es el capitalismo, es el neoliberalismo, bueno, que no es el capitalismo. El neoliberalismo, pero lo cierto es que esto sucede en el mundo, y la derechización, los grupos nazis, los grupos nazifascistas, los que vuelven a atacar a las mal llamadas minorías, porque pareciera ser una cuestión cuantitativa, y a mí me gusta pensar en lo representativo, no en lo cuantitativo. Esto sucede en el mundo, y Pichetto y Milei son representantes de ese nazifascismo aquí en la Argentina. Por eso son peligrosos, por eso hay que tener mucho cuidado, porque el peluquín de Milei no es divertido, es peligroso. Y Pichetto es un señor peligroso. Y Lilita, inventando el RAM, es una señora peligrosa, que ataca a grupos que tienen mucho menos poder que ella. Por lo tanto, no hay una pelea de iguales, hay una desproporción en el ejercicio de poder. Y ahí es donde hay que mirar. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién lo tiene? Pero además hay una cosa, porque a veces uno habla de derecha y la ultraderecha, que creo que es la derecha desembosada, que ya directamente visibiliza o no vela sus propios intereses. Y ayer estuvo Álvaro García Linera con la legisladora Lucía Cámpora en las escalenetas de la Facultad de Derecho y dijo una frase que me parece que es una síntesis perfecta. La derecha es democrática en tanto y en cuanto no se toquen sus feudos y sus intereses. Claro. Y en un mundo que cada vez es más desigual, donde obviamente se titula minoría lo que en rigor de verdad son las mayorías, donde cada vez se pelea más por el margen de ganancia, el salario real, se ataca a las organizaciones sociales, hay que ver que esta derecha representa ese interés. Pero a ver, Natalia, porque me parece que ya es desembosado directamente el acto de proponer: te voy a dejar con menos derechos, votame. Y es algo que es inentendible. Fíjense, Trump. Al famoso de lo que decía recién Lili, Peluquín Milei. A ver. ¿La educación es un derecho o un bien económico? No, es un bien económico. Hay solamente tres derechos: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Basta. Entonces, yo soy partidario de que toda la educación se hará. Bueno, nos quedamos sin educación pública. Se le perdió una pata al liberal. Catador de falacias. Los liberales aseguran como bien jurídico fundamental la educación. Así Eduardo, quiero decir, liberal de segunda mano. Yo me quiero poner en el lugar de las miles y miles de personas que están en el living, en el comedor de su casa, nos están mirando. Digo, ¿qué es lo que hago el 95% del tiempo cuando pongo C5N en Rosario para ver los programas, digamos, o hago zapping y voy... Entonces, ¿qué están diciendo estos tipos? ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo que les importa un carajo la posibilidad que los pibes vayan a la escuela pública y gratuita. Están diciendo que les importa un carajo que haya indemnización en tanto te despidan. Están diciendo que no, si se reduce el salario, se reduce el salario. Si se precariza la manera el vínculo del trabajador con el empleador, para ello mejor. Pero digo, si las empresas y las fundaciones que financian a los tipos como Milei, ganan las empresas que alimentan esas fundaciones, que financian a Milei, que financian a todo el mismo Pichetto, digo, está representando a los grandes ganadores que quieren ganar cada vez más en desmedro de la abrumadora mayoría de la gente. Esto es lo que están diciendo estos muchachos. Es que se filtran en la democracia, porque están, como bien dice, las fundaciones, hablamos de los intereses más, nuestros acreedores, ¿no? Que son los que coordinan este tipo de políticas. Yo, más que considerarlo peligrosos, hablaría y reivindicaría, más que darles entidad a estos personajes siniestros, sobre las políticas que nosotros defendemos y que conquistamos en el 2019 y que hoy, post pandemia, porque sería muy cínico no hablar de la pandemia para hablar de la crisis económica, de lo que vamos a hacer como proyecto a futuro, ¿no? Pensaría más en reivindicar nuestras propias políticas, las bases ideológicas de nuestro pero disculpame
espacio y no tanto peso e hincapié en lo peligroso que puede ser que ganen. Que la gente tenga claro qué significa esta gente, qué representa, qué pretenden ellos, para que tenga más claridad, para poder sostener un proceso popular de ampliación de derechos, de ampliación justamente de justicia social, que es lo que lo que queremos defender con una experiencia nacional y popular. Pero a ver, yo me quedo pensando en esto, ¿no? ¿Cuánta gente sabe lo que piensa, por ejemplo, Javier Milei, y cuánta gente reconoce el gesto violento de Milei, misógino de Milei? Digamos, ¿ha logrado la oposición política encarnar esa especie de malestar que hay, que sería, digo, de ignorante desconocerlo en el mundo y también a nivel local, que produce el sistema económico, que ha impactado y que ha generado la pandemia? Digo, eso está instalado, digamos. Hay mucha gente enojada, hay mucha gente que no llega a fin de mes, mira al gobierno nacional diciendo, bueno, yo de alguna manera quería que vos me ayudases a mí a solucionar mis problemas. Y cuando repaso y miro desde el 2019 hasta ahora, la verdad es que muchos problemas todavía tengo. Bueno, pero vinimos de 4 años de neoliberalismo macrista y de 2 años de pandemia. También es muy complejo abordar 4 años de macrismo con todas las políticas en contra de la propia sociedad y después 2 años de pandemia. Yo supongo que pensando un poco de cara al futuro y hablándole de cara a la gente y diciéndole las cosas como son tal cual. Y además, como dice Marina, ¿a quién tenés enfrente? Sí. Porque la verdad que quienes piden supresión de indemnizaciones, cada vez ganar más, que baje el salario real, son o casualidad los mismos que se oponen al control de precios para que 1.400 productos que tienen que llegar a la mesa de los argentinos y las argentinas estén a un precio accesible. Entonces, en realidad volvemos a hablar de esos mismos grupos reales de poder que están atrás del Estado socavando continuamente o pegándole en los tobillos al Estado para que no pueda, obviamente, gestionar. No es que no pueda, hay herramientas desde ya, pero vos viste, Julián, cómo operan los medios de comunicación, por ejemplo, contra Feletti, cuando quiere implementar una política luego de haber querido conversar y hablar en los términos democráticos e institucionales que corresponden, y también cómo operan del otro lado con respecto a los derechos laborales. O sea, alinear salarios, precios, parece ser una tarea imposible con esto de Poder Real de Instituciones. A mí me gustaría agregar al tema del control de precios, que es un ejercicio de violencia política. No solo tenemos que hablar de los negocios, tenemos que hablar también del ejercicio de la tortura contra una ciudadanía, sobre todo las más vulneradas económicamente. Y en este caso hablamos también de la feminización de la pobreza y de la enorme cantidad de mujeres, cuidadoras, madres, que son las que tienen que mirar a sus niños, a los que cuidan o a los propios y a sus niñas, y decirles cuando les dicen tengo hambre, decirles no tengo que darte para comer. ¿Y sabes por qué no tengo que darte para comer? Porque 10 grandes empresas lucran con tu derecho a ser alimentado. Entonces no es solo, hablemos también de la violencia política que ejercen estos grupos y que después se rasgan las vestiduras hablando de república, hablando de democracia, hablando de la maternidad y el derecho a la vida, como Milei, hablando del derecho de la libertad a hacer lo que se me da la gana. Ahora, hacer lo que se te da la gana implica que estás matando gente, porque impedir que la gente coma es matar gente. Bueno, lo que dice Liliana, cuando uno habla de precios, habla también de la inseguridad alimentaria, que es, creo yo, la peor de las realidades, no hay ninguna duda para cualquier familia en la Argentina. Ya está con nosotros Amado Vudú, pero antes vamos a ver el siguiente informe. Creemos que es acertado lo que estamos haciendo, es fijar una canasta ampliada, va a ser un precios cuidados mucho más amplio, con más del doble de productos, y asegurar, por lo menos por los 90 días que vienen, cierta estabilidad en esa canasta para facilitar la expansión del consumo. Ninguno de los países que combate la inflación lo combate con controles de precios. Vamos a mantener fijos los precios de 64 productos esenciales por al menos 6 meses. Juntos le vamos a ganar a la inflación. Ninguno de los países que combate la inflación lo combate con controles de precios. Después conseguimos que con 16 empresas líderes de alimentos agregarle una canasta básica de 60 alimentos prioritarios, arroz, fideos, aceite, harina, de todo. Por 6 meses no van a aumentar los precios. Precios cuidados, ¿eso va a seguir vigente el tema de una canasta? No hace falta, pero eso es una mentira que
existen poquitísimos casos. Este anuncio, ¿no?, de precios cuidados, que es como una política que viene del kirchnerismo. Uno tiene que ser muy pragmático y las políticas que son valoradas por la población y que sirven, las tenemos que mantener independientemente de quién las haya inventado. Precio máximo, mínimo, sugerido, todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro. Miren ustedes, La Nación, el gobierno amenaza. Clarín, amenazan con aplicar la ley de abastecimiento. Es un mecanismo de defensa previsto por la ley. Millones de personas en estos momentos que se preguntan cuánto van a costar mañana los alimentos. ¿Por qué suben los precios? Primero creo que es un enfoque equivocado pensar que es un problema de los empresarios. Yo pedí un estudio, todavía no lo tengo, pero cuando lo tenga lo voy a decir y lo voy a mostrar públicamente, para mostrar quiénes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen componente importado en sus productos, porque no tienen razón para aumentar. Digo, esta manera de salir de este problema lo hacemos entre todos. No, es un enfoque equivocado pensar que es un problema de los empresarios. Los empresarios que están aumentando los precios. Esta cosa obligatoria de control de precios ya sabemos en qué termina. Desaparece el producto de las góndolas, desabastecimientos. Eso más que nada es una amenaza. Es una amenaza. Acá hay una sola política antiinflacionaria que es el enfriamiento de la economía. Lo de los precios cuidados es para la gilada. El tema de los alimentos no se debe negociar, no debe faltar. El votante se lo tiene que hacer sentir con un rigor fuerte. O sea, si vos te metés con la comida de la gente, o sea, no hay, o sea, es votar a tu verdugo. Estás votando a tu verdugo, que es el que te aumenta las tarifas un 3000%, te aumenta los precios, o sea, no podés morfar, o sea, basta de votar a tu verdugo. Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios. En el 2021, con pandemia en el primer trimestre, 1.180 millones de ganancias. Después con los gobiernos populares ganan guita. Ahí estaba nuestro compañero Gustavo Silvestre. Amado Vudú, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, a ver, repercusiones de esto que acabamos de ver, que es descarnado directamente, diría yo. Bueno, no es la única forma de defender el salario el tema de las paritarias. La contracara de esto son los precios. Y esta es una situación que ha tenido que enfrentar el gobierno del presidente Alberto Fernández, que es la inercia de los 4 años de Macri. Porque durante los 12 años y medio de Néstor y Cristina no fue un problema severo la cuestión de los precios. Y cuando hubo problema con los precios, hubo aumento de salario siempre por encima. Cualquier forma de medir que quieras los precios, vas a ver que ya sea salarios, jubilaciones, aumentaron por encima de cualquier medición. Entonces, el salario real fue creciendo entre 2003 y 2015, a veces más rápido, a veces más lento, pero siempre fue creciendo el salario real y eso fue parte de la recuperación de toda la Argentina. ¿Pero por qué no se puede dar ahora eso? Bueno, ahora vos venís con una inercia de 5 años de una inflación desbocada que provocó Macri. Macri, con sus políticas, desordenó el conjunto de los argentinos, destruyó la vida de las consumidoras y consumidores, pero también desquició el sistema productivo en nuestro país. A nadie le servía producir porque la bicicleta financiera, las LEVAC, las LELIC, convirtió a la Argentina en una timba. Macri convirtió a la Argentina en un casino que le sirvió para fugar mucho más de lo que se endeudó con el Fondo Monetario a sus amigos. Esa plata en dólares entraba a la Argentina, se convertía en pesos, iba a una tasa de interés desquiciada que no existió en la historia de la humanidad, lo que hizo Macri con su Banco Central, con sus Messi de las finanzas. Pobre Messi, yo creo que es un agravio monstruoso el que le... Tasas del 70%, digamos. ¿De 70%? ¿No? De piso. De piso. 70% del Banco Central. Y eso preguntarle a los consumidores, a las consumidoras con la tarjeta de crédito. Eso se transformaba en dólares después, ¿no? Después, con esas ganancias, la convertían en dólares con una especie de seguro de cambio que le daba el Banco Central de Macri, principalmente al principio con Sturzenegger, después fueron cambiando las figuras que estaban ahí, en un mecanismo que ya existió con Cavallo, con la dictadura genocida cívico-militar. No es una novedad en la Argentina lo que hizo este espacio político. Y volviendo al tema que estaban tocando antes, empezó con la dictadura. Yo te diría que tuvo otras épocas anteriores. Cuando uno empieza a revisar la historia argentina y este tipo de mecanismos, podríamos ir a Rivadavia.
Al empréstito. Podríamos ir con la Baring Brothers. Claro. Pero claro, tomó una dimensión descomunal durante la dictadura genocida cívico-militar, de la cual formaron parte estos apellidos, porque fue cívico-militar. Y volviendo, se entronca con la discusión que estaban dando antes. Sí. Cuando se empieza a agitar el tema del terrorismo, generalmente los poderosos que lo agitan son los que están preparándose para ejercer el terrorismo y la violencia sobre el conjunto de la población, y esto no es una cuestión solamente argentina. Por eso hay que tener cuidado con esto de los mapuches, pero no Amado, sé qué. a ver, cuando hay alguien que comete un acto de cualquier tipo, no decís los cristianos hicieron tal cosa, ¿no es cierto? Entonces es una estigmatización de personas que están preparando el caldo de cultivo para ejercer la violencia contra un grupo social. Yo creo que hay dos elementos que son centrales. Primero, en algún momento en la historia de este país habrá que definir que hay 30 o 40 alimentos que no puede quedar lejos de lo que es la mesa familiar de cualquier argentino, digamos. Es un país que produce alimentos, no hay ninguna razón para que los alimentos sean tan caros en nuestro país. Disculpame, Julián, yo prefiero los 1.400 de Roberto, ¿por qué 30 o 40? No, está bien, digamos. Yo digo, con vino incluido. Pero por supuesto, Pero ¿se va a cumplir el acuerdo? ¿O las cadenas de alimentos ya están diciendo, miren, va a haber desabastecimiento, que es una forma de decirte no lo vamos a cumplir? Hay una amenaza no velada, porque hay personas importantes de la vida política argentina que están agitando el tema del desabastecimiento, y es una situación que el gobierno va a tener que enfrentar, como ya decidió enfrentar lo que estaba pasando con los precios. Es muy importante lo que hizo el presidente en términos, porque como dice Cristina sinceramente, las medidas no tienen que ser solamente económicas o solamente políticas. Las medidas de gobierno tienen que a la vez tratar de aunar lo económico, lo político y lo simbólico. Y me parece que lo que viene haciendo en estos días el gobierno, pero digamos que la voz que más ha salido con esto es la de Roberto Feletti, es poner en claro algo que decía Vidal antes de estar en campaña, porque vieron cómo mienten. En un momento eran los empresarios y después no son los empresarios, según quién les esté poniendo la platita en cada momento. Entonces me parece que es muy importante dejar en claro que hoy no hay circunstancias macroeconómicas que expliquen este nivel de inflación, de ninguna manera. No. Hay circunstancias políticas y hay además la inercia que dejó Macri con 4 años de un desquicio en el problema inflacionario de la República. Porque después hablan, ¿no? Son los grandes teóricos de la economía, los que dan clase, pero resulta que cada vez que se sientan la chocan. Eduardo. Sí. Agreguemos a lo que con solvencia plantea Amado, el tema del oportunismo de los grupos oportunismo también, porque como calificaba lo de la Bullrich. ¿Vos decís que hay oportunismo de los grupos empresarios? Te puedo contestar así, en criollo, bien como, manzana. ¿Viste cómo se dice en la calle? No, manzana. ¿Sabe qué? Ven que se está inyectando dinero, que hay crisis, que vienen planes especiales, bonos especiales, que hay una toma de conciencia del gobierno de que hay una situación crítica en muchísima gente, hay auxilios para estas situaciones críticas. ¿Qué están viendo los grupos, los 3, 4 grupos más concentrados alimenticios? Más consumo. ¿Tienen más costo de energía eléctrica? No. ¿Más costo salarial? No. ¿Más costos impositivos? No. ¿Más costo de la materia prima? No. Pero lo que hacen es 10, 12, 15% para apropiarse de esa mayor capacidad de consumo que pueda recuperar y elevar a la gente. Es importante esto, porque no solo así, sino que tienen colchón, me parece. En el tema de tarifas tienen un colchón descomunal. Sí, claro. Que lo provocó Macri en 4 años. Los aumentos de tarifas fueron también delirantes. En el tema del tipo de cambio, cualquier serie histórica que tomes, el tipo de cambio oficial no es un tipo de cambio que esté fuera de... Amado, y vos decías... Y los salarios son bajos. No hay ninguna, por eso digo, no hay ninguna razón para que la inflación esté en los niveles que está, y cuando vos desagregás esos 3 elementos, bueno, está claro que en general, yo tengo acá dos datos que para mí son relevantes y que son los datos del día de hoy. Cuando uno toma el Producto Bruto... y separa cuánto le corresponde al trabajador y cuánto le corresponde al capital, en los últimos 2 años se perdieron 10 puntos de participación de los trabajadores, de esos salarios.
Es decir, en la generación del ingreso, de la riqueza, de la actividad económica, los salarios ya son menos representativos y así toda la discusión. Y no estás contando lo que pasó en los 4 anteriores. Bueno. Con un 20% de los máximos históricos que hubo en la Argentina en los 50, sobre los finales del gobierno de Perón, hay un declive que solo se cortó en la etapa de Néstor y Cristina. Lili. Yo no soy economista, ni lo quiero ser. Tenés Me parece, seguramente, no solo se trata de sumar 2 más 2 es 4, cuánto acumulan en términos de dinero, porque no es lo que necesitan dinero. Vuelvo, es un tema de poder. Y en este caso ese es un poder para atacar la gobernabilidad, para atacar la democracia, para atacar la institucionalidad, para atacar al gobierno de todas las formas posibles. Está claro que, como decía Eduardo, si hay mejores posibilidades de consumo, si hay aportes, si la ciudadanía empieza otra vez a sentirse un poquito más floja, esto no les conviene en términos de poder. Van a apelar a todos los recursos y no es para ganar más, es para acumular un poder que les implique destruir la gobernabilidad de este gobierno en este momento. Yo creo que es, como dice Liliana, una distribución de poder social. Lo intentan hacer a través de las leyes. Bueno, es mi métier con las leyes laborales. Intentan relaciones laborales más autoritarias, menos democratizadas, y esta distribución de poder social o lo que sucede con los precios creo que es una muestra de que la mano mágica del mercado no existe, la mano mágica de estos poderes económicos. Bueno, a propósito de ese tema, esto decía Juan Graboy sobre el tema, que a mí me parece muy importante, es alguien a quien seguir habitualmente, ya estoy cerca de los 50 y no leo mucho desde acá a la distancia, pido disculpas, pero dice, hoy nos encontramos con una amenaza de las grandes corporaciones frente a las medidas para frenar el aumento de precios. Planean un piquete empresarial para que los productos esenciales no lleguen a los supermercados y almacenes. Especulan con el hambre y la necesidad, y está allí parafraseando al Papa Francisco, a las grandes corporaciones alimentarias: pido que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. A ver, puesto así, yo creo que no admite discusión. Lo que pasa es que uno después lo ve en la discusión cotidiana de otra manera. Es decir, por un lado es el gobierno que amenaza que va a aplicar una determinada regulación mínima para los alimentos. ¿Pero digamos, el gobierno es el que sube los precios o son las empresas? No, el Estado intenta regular el mercado, pero el mercado tiene a sus propios grupo hegemónico que plantea los conflictos a través de los diarios, y después esos diarios manejan a la oposición dentro del Congreso. Y además que el mercado no es una entelequia que camina, está conformado por actores que son monopólicos. Claro. Ese es el tema. Por eso digo, ¿dónde está la mano mágica del mercado? Pero si los precios los suben hasta 30, 40. ¿Quién lo nombró a Cavallo hace un rato? ¿Quién lo Amado. Ahí está, apareció Cavallo. Es insólito, ¿no? Realmente, pero pues se le da letra y se le da espacio a quien generó. Uno. No, bueno, digo, a ver qué dice Cavallo. Vamos. Congelamientos de precios cuando tenemos una inflación del orden del 50% anual y cuando hay una emisión descontrolada y un enorme déficit fiscal, es una medida que no puede terminar bien. Todos los controles de precios, incluso en periodos en que hubo fuerte poder político para tratar de impulsarlos, terminaron mal. Yo no quiero predecir que el día 91 va a haber una explosión inflacionaria de ninguna manera, pero que esta medida no va a producir ningún resultado beneficioso, no me cabe ninguna duda. Dime, un minuto. Sí, voy a hacer uso de mi viejo título de psicóloga. A ver. Esto que está diciendo es clarito, su inconsciente puesto arriba de la mesa. Yo no quiero predecir... Lili, vos querés decir que quieren que explote todo. Exacto. Por el aire. Y él lo acaba de decir con claridad. Yo no quiero predecir, es lo mismo que te dicen. ¿Quién es? Bueno, él es experto en que explote todo, ¿no? ¿Quién? Cavallo. Ya hizo explotar. Cavallo nos dejó sin país. Claro. Con De la Rúa y con otros, entre ellos Patricia Bullrich, que era ministra de ese gobierno. Estuvo en la estatización de la ministra de Trabajo deuda. Y Seguridad Social. Claro, el 19 y el 20 se cumplen 20 años, ¿no? Pero aparte estuvo en la estatización de la deuda de 1982.
Estuvo en la desindustrialización con Menem y obviamente con y en la con de la Rúa. O sea, es una pesadilla que ya lleva 3 décadas, Cavallo. Pero no es cierto que hay un fogoneo en la última semana con el dólar blue, pero también con otras cuestiones. Bueno, el caso de la campaña del desabastecimiento, ¿no? Es decir, no hay que aplicar el control de precios, hay que dejar que sigan subiendo los precios de los alimentos porque si no va a haber desabastecimiento. Es una amenaza velada totalmente. Lo que decía Lili, es casi para el diván. No, es que no es velada, es explícita. Cuando le ponemos delante el no, en realidad ese no existe. Están advirtiendo, disciplinando y amenazando. Por eso es muy importante lo que se ha escuchado en estos días acerca de nuestra propia responsabilidad ciudadana. No comprar aquello que no está en precio, no comer aquello que desabastecen, porque no es inocente. Los productos no desaparecen, alguien los sacó y los saca con toda intención. Comamos otra cosa, busquemos otra cosa, empecemos a salir a los barrios nosotras mismas. Ustedes saben, yo en este momento soy funcionaria en Matanza. Veía la foto de Fernando Espinosa saliendo a controlar los precios. Y yo le decía hoy a mi equipo, salgamos a controlar los precios. La Secretaría de Mujeres necesita salir a controlar los precios, porque es la comida de las mujeres, de las familias que son las más vulneradas en los barrios. Es nuestra responsabilidad. Dejen de amenazarnos, dejen de decirnos lo que tenemos que hacer y que comer. Somos nosotras las que decimos basta. O sea, ellos hicieron un eslogan de campaña que empieza diciendo basta. Una barbaridad. ¿Basta a qué? Somos nosotras las que decimos basta. No mientan. Hicieron un gobierno donde dejaron todo patas para arriba. La misma gente que avaló el endeudamiento se rasga las vestiduras cuando los chicos van a tener un dinerito para irse de viaje de egresados. Es de un nivel de perversión y de tortura y de maldad que queda expuesto a la vista. No hace falta ser peronista para darse cuenta que esta gente nos hace daño. Yo creo que es muy importante en esta instancia, el gobierno ha dado un paso muy importante, que la población, el pueblo, acompañe en esta situación. Porque en definitiva, dicen los consumidores, no, es el pueblo argentino, son las y los ciudadanos las que son víctimas de las prácticas predatorias de las empresas. Y me parece que si se hace escuchar la voz, que si hay movilizaciones en este sentido, si se toman decisiones de consumo, decir esto no. Pasó Néstor Kirchner allá por el año 2005 con Shell. Me acuerdo perfecto. O sea que estas no son cosas nuevas. No. Esto es que en el momento de mayor debilidad... Bueno, eso te iba a preguntar, Amado. ¿Este es el momento de mayor debilidad del gobierno? No, y del salario. Y del salario. Porque vos fijate lo siguiente, ¿no? Tenemos un salario medido como quieras, muy bajo en la serie histórica, producto de las políticas de Macri, que ha decrecido el 2015 violentamente, porque fue un gobierno violento el de Macri. A partir de eso, se monta una campaña en contra de los derechos laborales. O sea que ya no alcanza con salarios bajos. Es salarios bajos y mujeres y varones sin derechos. Y a mí me gustaría recordar que entre el 2003 y el 2015 se crearon 5,5 millones de puestos de trabajo en el sector privado que al mismo tiempo se estaban ampliando derechos. 5 millones de puestos de trabajo. Sí, y 3 millones de jubiladas y jubilados. Sí. No sé si hay, y 3 millones de aguaches. No sé si hay magnitud de la cifra, ¿no? Sí, es una magnitud, pero además lo que decía Amado con respecto al salario, teníamos en el 2015 el salario en dólares más alto de Latinoamérica, casi 600 dólares, 589 dólares, y terminó en 222 dólares en diciembre del 2019. Y es esto que ustedes venían señalando, esta cuestión de que es es cómo se paran en la puja de poder. Claro, las grandes la puja corporaciones. distributiva, ¿no? No es una cuestión, no es solo una cuestión de más o menos rentabilidad, sino de cómo van destruyendo a la sociedad para sostener eso en el tiempo. Para mí la balanza, si da positivo, y la precarización laboral y la baja de salarios se sigue ensanchando, no solamente es responsabilidad de la sociedad controlar para que, digamos, las grandes corporaciones no nos estafen, sino también de robustecer al Estado y que tome y se ponga firme, no solamente con este tipo de políticas, sino en proyección hacia el futuro, sobre todo de cara al 23, para poder tomar el mando y las riendas de la conducción de proyecto geopolítico, de macroeconómico y también de microeconómica. Y sostener al gobierno, robustecer al Estado, como decís vos, Marina, y sostener al gobierno.
El nivel de perversión es tal que logran que una buena noticia se convierta en mala en los diarios. Ahí están las manos mágicas, ¿no? Ahí está la Entonces, cosa. el gobierno escucha lo que dijeron las urnas, toma decisiones, incorpora a otra gente. Lo hemos escuchado acá Roberto más de una vez decir que habría que hacer lo que está haciendo en este momento ahora que es funcionario. ¿Qué dicen los títulos? Julián. Esto es Hegemonizan la electoralista, no es interpretación. electoralista, no es una buena decisión porque escucharon las urnas. Pero yo me quedo pensando en esto. Alguien Si que no lo tiene que escuchabas. controlar, pero alguien que tiene que controlar los precios. Después de leer La Nación y Clarín dice, no, yo no voy a controlar porque esto es mala palabra. Pero Claro. al revés, digamos. Es decir, Es que el este tema es es qué el legitimidad momento. tiene La Nación y Clarín, más allá del sabemos el peso específico que tienen a nivel comunicacional. A mí me parece que hay que retomar y doblar la apuesta en ese sentido. Para mí sabemos también. el peso que tiene, Claramente. pero Sí. es una construcción hegemónica de sentido común. Claro. Los Claro. tipos, no, la gente dijo basta, no dijo basta, justamente lo habíamos hablado acá, Julián, lo que obviamente está pidiendo una reparación del poder adquisitivo del salario, y eso sin control de precios, como el reverso, como decía Amado, no va a suceder. Exacto. Eduardo. A ver, en algún momento el Estado, década del 90, fue cooptado por lo que pusieron al Estado al servicio de sector financiero, servicio, desmantelaron las empresas, digamos, ¿no? Bueno, costó reconstruir, remontar. Empieza en el 2002, se profundiza en el 2003, se puede reconstituir. Pero Eduardo, vos ese conocés rol del mucho Estado. al sector de los alimentos, que A produce ver, alimentos en hermano Argentina. querido, Sí. el Estado debe arbitrar, el Estado debe regular, el Estado debe intervenir, y acá la cuestión de fondo es, Estado sí con las capacidades de actuar en beneficio de la mayoría, o el Estado, menos Estado, Sí. más nación, toda esa cosa, de desmantelar el Estado que no se... Entonces, esto es perverso, como dice Liliana, no solo porque van contra esto de que se puedan controlar por 90 días, una cosa transitoria, los precios, digamos, 90 días. sino contra el rol de lo que el Estado significa como riesgo, como amenaza para los intereses de lo que quieren monopolio, y todo lo que sobra, les importa un carajo. Les molesta la Está claro. democracia. Mirá, No, pero ayer además Julián cumplió utiliza 70 mucho- años un genio de la Argentina, ¿no? ¿Cómo? Y él se atrevió durante la dictadura militar a poner en una canción los inocentes son los culpables, dice su señoría. Bueno, eso es lo que pasa con el sistema mediático concentrado. Los culpables quedan como inocentes y los inocentes quedan como culpables. También para el sistema judicial. No lo dejemos a... por Dice su favor. señoría. Claro, Sí. por eso, dice su Porque señoría. el aumento de tarifas que sufrió la Argentina, el endeudamiento que sufrió la Argentina, el sistema judicial miró para otro lado. Bueno, muchas paradojas pasan en la Argentina. La discusión por las indemnizaciones, por ejemplo, ¿no? Te voy a prometer dejarte con menos derechos, votame. Es realmente irrisorio, pero digo, es lo que está pasando. esquizofrénico eso. Fíjense el siguiente informe, lo compartimos. Hay ideas que ya fueron probadas 1 y 1000 veces, pero que vuelven sistemáticamente y encima se apoderan de la agenda, aunque ya mostraron sobradamente su fracaso. Una de esas ideas es que para que haya más empleo, para que las empresas contraten más gente, los que somos empleados tenemos que ganar menos y tenemos que ser más fácil y baratamente despedidos. ¿Vos dejarías la doble indemnización hoy para...? Yo creo que gradualmente tenemos que ir yendo al sistema tradicional. Por algo en la Argentina tenemos una indemnización siempre, porque el problema que tiene esto, que hoy en la Argentina nadie toma un empleado. No es solo por la doble indemnización, seguro no ayuda. Claramente tenés que ir de la indemnización a un seguro. Que hay que aliviar al que quiere dar trabajo, removiendo obstáculos para que haya más empleo. No la esgrime ya solamente la gerencia que se reúne en idea, como pasó la semana pasada, sino también algunos comunicadores autopercibidos nacionales y populares. Lo que dice Yamil es cierto, los que tenemos pymes y los que pagamos sueldos, yo tengo un supermercado en Caseros, que de paso aprovecho ya que nos va bastante flojo, que vayan a Don Ahorro frente a la estación de Caseros, tenemos a todos en blanco y es un dolor de cabeza pagar los salarios más todas las cargas sociales. Es lo que realmente nos hace la diferencia de que no nos vaya bien. Diego Brancatelli, que también se autopercibe peronista, ignorando aquello que Perón dijo en su momento, que se lo dijo a su madre incluso, le dijo, ¿sabe qué, ma? Si no tiene plata para pagarle al peón rural lo que le tiene que pagar al peón rural según el nuevo estatuto del peón,
contrate menos. Pero no podemos hablar más de esto, de que un empleado no pueda, que no le alcance la plata para viajar, para comer. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se puede ser tan cínico en la vida? Un empresario que va y te dice, che, fui a comer a tal lado porque yo los conozco, y 20 lucas al cubierto, regalado, y un empleado gana 50 por mes. ¿Se puede ser tan hijo de nada? Bueno, hay una cultura del cinismo realmente impresionante. Digo, si algo queda en claro es pero que además, es... pedirle solidaridad a una oligarca es una cosa que no, pero se además debe hay hacer. algo. Vamos a empezar por lo técnico. Ya la misma Organización Internacional del Trabajo, en una encuesta que hizo en 63 países, vio que esta flexibilización, que en realidad es precarización de la protección del trabajador, no tiene tipo de impacto, no crea empleo. También salió el Premio Nobel de Economía a decir que el aumento del salario tampoco es un obstáculo para que se cree empleo. Pero además, en el año 1991 se creó una famosa ley de empleo donde se crearon 4 formas de contratos, los famosos contratos basura, en donde no había pago de ningún tipo de indemnización. Esto lo dice siempre un profesor, Gustavo Ciampa. 2 no se pagaba nada. Y la mano mágica del mercado, ¿qué decidió? ¿Acumular ganancia o dar más salario y trabajo? Adivinen. No, decidió acumular más ganancias. Pero a ver, entonces, es mágico. Sí, pero ¿no? incluso si uno tomase, y uno puede hacer el ejercicio porque este es un programa para debatirlo, vamos a suponer el caso de que efectivamente hoy es caro el salario en la Argentina. Cuando miras la serie histórica, es el más barato por lo menos del año 2015 en adelante. Es decir, estamos 32% en términos salariales, en dólares, en el sector registrado de la economía, el sector formal, 32 puntos por debajo. Ni hablar el resto del mercado de trabajo. Y además, ¿sabes qué? Proponen el sistema de la construcción, que vale siempre aclarar que se dispuso en la última dictadura cívico-militar para famosa patria contratista de la construcción. ¿Y sabes cuál es el principal sector que está clandestinizado? Es decir, que no se registra, no hay empleo de calidad. Adivinen, el de la construcción, con un 74,8% de no registración. A mí me parece algo. Me parece y el valor agregado, ¿no? Bueno. Sí, pero lo que digo es, si realmente la discusión es por el costo laboral, bueno, me da la sensación de que no hay registro histórico de que cuando bajan los costos laborales eso genera trabajo inmediatamente. En cambio, si uno mira el ciclo económico y cómo los propios estados muchas veces tratan de estimular ese ciclo económico, es decir, que se genera demanda agregada, eso sí lleva a un empresario a decir, estoy vendiendo más, bueno, entonces voy a contratar a alguien. Esa es la decisión. Pero además el tema no está, creo que yo, en la producción, sino en la distribución. Porque muchas veces hablan de la Argentina del centenario, el PBI, tampoco soy economista, que estaba por las nubes. Ahora, no había distribución. ¿Amado? No, es importante lo que decía al principio Berkovich, que pasa una y otra vez y el discurso público sigue siendo el mismo. Si vos tomás los episodios en la Argentina, para no irnos muy lejos, con Martínez de Oz cayeron los derechos laborales, es más, había violencia física sobre y los sindicalistas y los trabajadores, que fueron quizás quienes más violencia recibieron, además de los militantes populares. Bueno, Argentina cayó el nivel de empleo. Con el gobierno de Menem hubo flexibilización, llegaste al 25% de desempleo, los contratos basura que decía Natalia. Y el momento, digamos, pico fue caballo con los famosos planes de competitividad en el gobierno de la Rúa, que le bajaron a todos. ¿Se acuerdan que la comisión de las AFJP sobre el salario pasó a ser el 50% del aporte, producto de la baja de aportes y contribuciones? Sin embargo, lejos de generarse más cantidad de trabajo, fue menos. Y con Macri volvió a pasar lo mismo con sus distintos ministros. ¿En qué periodos creció el empleo en la Argentina? Y en la etapa de Perón y en la etapa de Néstor y Cristina. Exacto. Y tiene que ver con que realmente ese es el incentivo para que los empresarios inviertan. Que haya una sociedad, una comunidad organizada, que haya una demanda agregada en la cual el Estado es uno de los motores, pero no es quizás el único motor, pero tampoco es un motor inexistente. No, el Estado conduce el ciclo económico. Que a partir de eso haya demanda agregada, haya un mercado interno vigoroso, y ahí sí se genera la inversión. Es mentira que la inversión genera derrame y entonces a las comunidades les va bien. No. El mercado interno genera bienestar, el bienestar sostiene el nivel de ingresos y esto lleva adelante un nivel de inversión productiva, no inversión en el casino de Macri, que lo que provoca
es que eso sea sustentable y sostenible en el tiempo. A ver, nos metemos en la próxima página, miren, voy a dar vuelta a la página, que es la deuda, el Fondo Monetario. Yo decía al comienzo del programa, el gobierno está unificando para mí en forma afortunada el criterio, es decir, cuál es la posición que tiene que tomar el gobierno argentino en esta renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. Compartimos las siguientes palabras de Máximo Kirchner en las últimas horas en Lanús. Realmente nos intriga por demás saber esa tecnocracia, esa burocracia preparada, donde siempre la derecha argentina y los medios de comunicación dicen que está lo mejor, porque siempre para ellos lo mejor está fuera del país y no adentro. Si consiguen a un tecnócrata del Fondo Monetario que nos diga por qué fue que le prestaron la plata. Y más aún, ¿cómo imaginó que nuestra patria iba a devolver ese enorme préstamo? Porque cualquiera de los que está hoy aquí presente sabe muy bien que cuando va a un banco o a un lugar a pedir un préstamo, no se lo dan porque son gente agradable, porque piensan igual, le miran el recibo de sueldo para saber cuánto le tienen que prestar. Y yo quiero saber qué fue lo que miraron de mi país para suponer que podíamos devolverle semejante cantidad de dinero como tenemos que devolverle, por ejemplo, el año que viene, 18.000 millones de dólares. Bueno, en una especie de dialéctica muy interesante que se está formando, le responde a Máximo Kirchner el ministro Guzmán hace instantes nada más, ¿por qué el Fondo Monetario le prestó la plata a la Argentina? Escúchelo. Resulta ser que quien era director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional, por la silla de Estados Unidos, dijo públicamente que este había sido un préstamo, y además lo reconoció el anterior presidente en su libro, que este había sido un préstamo de apoyo al gobierno anterior. Y leo textual lo que dijo: fondo, ¿sí?, este préstamo, que después el gobierno de este país, Argentina, el gobierno anterior, manejó mal y por eso perdieron las elecciones. ¿Sí? O sea, el FMI financió la campaña de Macri. Ahora el pueblo argentino está pagando la campaña de Macri. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de refinanciarla en cuotas que sean más cómodas, que no impidan el desarrollo de las oportunidades de nuestro pueblo. Bueno, y como si esto no fuera suficiente, los invito a todos al cine. Vamos a ver una película que dura 1 minuto. No pierdan de vista la banderita de Argentina. Consigna. Mire, antes que nada, mire, tengo algo para todos ustedes que manda el doctor Ubeira sobre este tema. Perdón, que lo haga, señor director. Agarró la pala. No, porque con este tema creo que tenemos que... aparte está sucia, quiere decir que el doctor Ubeira la viene... Le dejó acá, no sé, que tiene una paja. Bueno, no importa. Bueno, lo voy a dejar acá, porque la verdad que con este tema yo creo que... Es pesada, señores, así que hay que dar la discusión. Es pesada y es auténtica. Es auténtica, le estaba probando. Esta la usó Ubeira la semana pasada. Bueno, porque realmente es insólito. No pierdan de vista la banderita de Argentina. Fíjense.
Bueno, te pone la piel de gallina. Le agradecemos a la gente de La Vida. Le agradecemos a la gente de La Vida en un gráfico. Que es son, muy bueno el gráfico. Es impresionante. Está muy bien, la verdad. Lo vamos a ver en un ratito de nuevo. Es muy, digamos, es la cartera de préstamos del Fondo Monetario, los países, la proporción, y al mismo tiempo, creo yo, con dos secuencias muy marcadas, ¿no? Una, la del desendeudamiento. Y la otra, lo que decía recién Amado, es decir, que cuando el expresidente toma el poder, aplica un plan económico que estaba basado en tomar deuda, hasta que directamente el Fondo Monetario dijo, bueno, mira, te doy todo esto, después vemos cómo me lo devolvés. Pero ganá las elecciones. Pero ganá las elecciones, digamos, claro. Y bueno, y claramente lo que pasó fue otra cosa, Amado. Sí, hubo 3 casos de este volumen. Argentina es el peor de todos. Lo de Macri es lo peor en la historia del fondo, en la historia del mundo. Los otros 2 casos fueron Grecia y Ucrania. 2 casos que terminaron mal, que tenían que ver con la geopolítica norteamericana, igual que Argentina en tiempos de Macri. El de Grecia, bueno, ya sabemos el daño que le infligieron al pueblo griego, y el de Ucrania también fue un plan que terminó muy mal. Ahora hay una pregunta que yo me hago inocentemente, porque de este tema no sé, así que les pregunto a quienes saben. Además de bancar la campaña para que gane las elecciones, había un paso 2, que es, una vez que ganara, ¿por qué tenía el FMI tanto interés en que gane? Porque si no, pareciera que simplemente... Para sostener las políticas del Consenso de Washington. No, y los negocios, Amado, también. Bueno, esas políticas están orientadas a limar los derechos de la población y a sostener el capital financiero por encima del trabajo. Mira, no es casualidad, el gobierno sacó adelante una ley que fue... recursos naturales, y además, pero mira, en términos de la vida de las personas, hubo una ley que permitió que hubiera un aporte solidario en la pandemia. En un país de 44 millones de personas, ¿sabes cuántas fueron alcanzadas? 1.200. 14.000. Bueno, eso te da una idea de la concentración del ingreso y la riqueza en la República Argentina, que no escapa a lo que pasa en el mundo. El 1% de la población tiene todo y las grandes mayorías no tienen nada. Esto no pasa de casualidad, ni por la naturaleza, ni por un Dios. Esto pasa porque el Consenso de Washington impuso reglamentos, políticas, esos donde circula la libertad esta de que hablaban al principio, porque no es libertad en abstracto, es libertad con un reglamento, porque Roosevelt decía... ¿Cómo le explicamos a la gente? Voy a guardar la pala porque ya cumplió su... Pero déjame que te diga esto, porque estos liberales... Roosevelt, que no era kirchnerista, decía que la libertad de no levantarse todos los días con temor a vivir es una de las libertades fundamentales, cuando él propuso las 5 libertades. Y este sistema, que se ha aplicado en el mundo, que en Argentina fueron los 90, pero Menem fue un rebrote, lo que hace es la condición de precariedad, la quita del individuo y la convierte en un formato social. El conjunto de la sociedad se convierte en precaria. Y a esto se referían con esta propuesta que hay de cambiar el sistema de indemnizaciones, ponerlo en la mochila de la trabajadora y el trabajador. Marina. No, quería decir que por supuesto nos duele mucho a nosotros esto que pasó, de que el modelo económico de Macri era primo hermano del de Martínez de Oz, y digo, más allá de yo no ser economista y de no tener todo el análisis completo, y es un tema muy complejo, el modelo distributivo es lo que hay que analizar de cara a lo que decía Kirchner y a lo que decía Guzmán, pero sobre todo porque la deuda, además de ser ilegítima, es impagable en términos de, por más que el año que viene tengamos que pagar algo, digo, a muchos años. Cuando se tomó esa deuda, todos éramos conscientes que nos estábamos endeudando a 100 años, porque nosotros no teníamos esos recursos para pagar esa deuda, entonces es ilegítimo que nos los hayan prestado. Pero nosotros somos un país muy rico, porque hoy la crisis energética en el mundo es muy grande, pero nosotros tenemos una gran cantidad de energía. Entonces es importante para nosotros cuidar nuestros recursos y que no vengan a avasallarnos nuestros recursos, porque entonces se nota que hay unas intenciones, ¿entendés? Es como un subterfugio ideológico. Entonces lo que hay que discutir muy claramente es el modelo de distribución y apoyarse en eso que hicieron tanto Néstor y Cristina, que tenía la base en la política energética de poder abastecer a toda la sociedad sin tener que someterla o violentarla en términos, digamos, de hambrearla, como está pasando ahora. Sí, porque el tema de la deuda... O disciplinarla también. A ver, el tema de la deuda es una cuestión central. Mira, en el 47, el 9 de julio, Perón declaró la independencia económica de Argentina. ¿Por qué? Porque había logrado desendeudar a la Argentina desde el comienzo de su historia. Bueno, eso volvió a suceder
con Néstor Kirchner cuando le pagó al fondo, pero también con los canjes del 2005 y del 2010. Y logramos tener una deuda muy baja en términos de PBI, hasta Duhovne lo reconocía en un programa de televisión. Pero estos tipos nos volvieron a poner un problema de deuda impagable. Sí. La deuda es un elemento, creo yo, para analizar de varias maneras. Obviamente tiene un componente vinculado a que en general uno embarga a futuro la autonomía de un país, ¿no? Estás endeudado, hay una relación asimétrica. Vos te sentás con alguien que te prestó, vos no tenés forma de ponerle condiciones, salvo la excepcionalidad que ha surgido del préstamo al expresidente Macri, donde le prestaron por encima de lo que establecían los estatutos, y entonces el propio fondo tendrá que reconocer en algún momento que hizo eso y tendrá que pagar un precio por eso. No sé si la comunidad internacional está apoyando mucho, pero el gobierno argentino está tratando de hacer algo. Pero el presidente ha hecho un esfuerzo con esto, sí. Ha recorrido países, ha hablado con los líderes, ahora va a ir al G20. Pero Amado, mirá, se sienta Martín Guzmán hace algunos días nada más a negociar con los fondos de inversión, estuvo en Washington, y a ver, presten atención a esto que cuenta el propio Guzmán, de qué le decían los fondos de inversión cuando los tenía frente a frente. Vamos a enfrentar un campo realmente minado, un campo asimétrico en relaciones de poder. Siempre los acreedores, el poder financiero es de lo más poderoso del mundo, Cuando uno se negocia con Wall Street, está negociando con alguno de los más poderosos del mundo. De hecho, uno me dijo un día, ¿vos sabés con quién estás hablando en las negociaciones? Sí, porque estaba un poco atrevido para lo que estaba acostumbrado y me dijo, bueno. Le decían al ministro, usted es un atrevido, ¿sabe? A mí no me parece bien lo que está haciendo Guzmán. Porque él no es un comentarista. Él está llevando adelante esas negociaciones. Entonces el tema es cómo eso pasa siempre. A cualquier ministro de la historia argentina le pasó. Entonces, lo importante es cómo lo resolvés. Sí. Sentarte en esas discusiones y plantarte y llevarlo adelante. Que es como lo que nos está pasando con el fondo. Yo creo que hay que poner toda la carne al asador en la discusión del fondo. Fuego hay que meter, dale, Guzmán. No es una cuestión de ser comentarista. No, pero está bien, Amado. Referéndum. Apoyate, hagamos la campaña, decir, pago al fondo bajo las condiciones de ellos o bajo las condiciones nuestras, con referéndum. Pero a ver, no se puede pagarle al fondo hambreando a costa del hambre de la sociedad argentina. Es claro que no. Ahora yo convoco a la sociedad a decir, y después voy y le digo al Fondo Monetario, decir, mira, tenemos un 70% de la población argentina. Pero Eduardo, la sociedad ya votó eso en 2019. Pero el gobierno claramente, y lo ha dicho. ¿Sabés qué lindo ir con 24 millones de votos, decir, mire, acá la sociedad argentina dice que hay una... Pero Eduardo, se necesita no funciona un periodo así, de gracia de 10 años, porque primero hay que levantar a Argentina. Pero Eduardo, hermano. a ver, pero para. ¿Me explico? Vos caés en default y claramente eso tiene un impacto. Y vos tenés un frente financiero delicado. Me parece que el gobierno tiene todo en cuenta, digamos. Pero de ninguna manera nadie está proponiendo que haya un default. No, pero no estamos Lo que estamos proponiendo es una negociación potente. Yo no propongo un default, pero hay una fecha de negociación límite. Julián, yo me pasé años de mi vida defendiendo productores pequeños, chacareros, endeudados en la época del menemismo. ¿Me entendés? O sea, iba al Banco Nación o a los bancos privados. Nos acordamos, Busi. Nos acordamos, sí. Claro, Marina está enojada con vos. Bueno, pero lo hablamos, Marina, lo hablamos después fuera. No, hablalo acá, Eduardo, Oíme una cosa, ¿sabés las veces que fuimos a pedirle a la directora del Banco Nación, a los gerentes, decir, muchachos, necesitamos periodo de gracia? 12 millones de hectáreas de campo hipotecadas a favor del Banco Nación de los pequeños productores. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo hace para resolver eso si no te conceden años de gracia? Nunca nosotros negaríamos una deuda, porque ese no es el camino. O sea, la deuda la tomó un gobierno democrático. Siempre pasa lo mismo, Eduardo, la termina pagando un gobierno popular. Pero ¿no? el gobierno popular tiene que ponerse firme y decir, yo necesito años de gracia, hermano. La vamos a pagar, pero como podemos nosotros, no como dicen ustedes. Este es el debate. Pero a ver, Amado, vos... Hacia ahí es hacia donde hay que ir. Claro. Ya sea por la vía de una consulta, podría ser, pero sobre todo yo te repito, el presidente de la Nación ha recorrido países para hablar con los líderes. Ha puesto la cara en varios momentos de organizaciones internacionales. Ahora va al G20 otra vez con esta propuesta, ya ha estado. Lo que hay que hacer es incorporar todos esos elementos políticos que te aporta el presidente a la potencia de la negociación. Claro. Porque si no es como diría Jauretche, es como ir con el manual del almacenero a comprar al almacén. Nosotros lo que necesitamos es que se reconozca que el préstamo no tiene nada que ver con ninguna situación en la historia del fondo,
escúchame, el voto de la Argentina en el fondo, o sea, su capital dentro del fondo es medio punto. Nosotros tenemos 0,5% de un voto. Y nos han prestado decenas de miles de veces por encima de ese capital, que es un poco lo que decía Máximo. Claro. ¿Cuál es la relación, ya sea patrimonial o de flujo, de la posibilidad de repago de Argentina respecto No había ninguna relación. Ninguna relación. Entonces, estos tipos dicen que son técnicos, ¿no es cierto? Los técnicos del Fondo Monetario. ¿Dónde está el análisis técnico de esa situación? Bueno, alguien se tiene que hacer cargo. Pero hay una cuestión política detrás. Que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Cuál era la prenda en este caso? Para Claro, ¿cuál era ¿Qué la parte del país? Bueno, ¿Dónde que- nos sacaban soberanía? No, le daban un respaldo económico al expresidente Macri, solucionaba los problemas que, claro, estaban saltando por todos lados porque el programa económico era pésimo. Pero ahí hay otro punto de mentira de Vidal. Cuando le preguntan cómo ella devolvería la deuda. Tomando más deuda. Dice, no, pero primero hay una mentira previa que es, bueno, si estuviéramos nosotros nos creerían y entonces bla, bla, bla. Otra vez la magia. Tomamos el préstamo del Fondo Monetario porque en 2 años agotaron un país desendeudado la posibilidad de financiarse en el mercado. Lo agotaron, destruyeron la posibilidad esa. Pero Bueno, ¿en qué ahí gastaron? estamos. ¿En qué gastaron esa plata? ¿Y cómo no se audita la deuda? Porque entonces tiene que haber unos responsables de haber hundido al país como lo hundieron también. O sea, o va a quedar impune. Somos todos bajo la ley, menos algunos. Bueno, hablamos Manieto, Macri. Sí, hablamos también de la violencia, ¿no? Que hay en las negociaciones asimétricas, de la violencia que impone una deuda que hay que negociar sí o sí, porque se supone que si no entra el país en default. En definitiva, yo le decía al comienzo del programa, hay elementos que son transversales a cada uno de los temas, pero si realmente tenemos que discutir qué es la violencia, qué significa y qué quieren imponer en términos de significado desde distintos sectores de la sociedad, el siguiente informe nos da una pista, sobre todo para hacer una buena lectura. A ver. A ver, vos estás en el medio de gente que se está manifestando, que está fervorosa, vos lo dijiste, pero que eventualmente puede propinarte desde un insulto hasta otra cosa, y eso, bueno, también lo queremos describir como parte de la crónica, nos parece un dato que cuenta lo que pasa también hoy en la Argentina. No, estoy muy tranquilo, Hugo, no, la verdad sin ningún problema. Gente que eventualmente puede propinarte desde un insulto hasta otra cosa. No, estoy muy tranquilo, Hugo, no, la verdad sin ningún problema. A ver, mirá, si es con respeto, pueden hablar. La juventud, un poquito, ¿no? Si es con respeto. A ver, venga, señora, por supuesto. Yo lo único que quiero decir que al móvil de C5N les pegaban. Alerta en C5N, así atacaban hace instantes el móvil de nuestro canal. Gente que eventualmente puede propinarte desde un insulto hasta otra cosa. Ningún interés de hablar con gente fascista como ustedes, Ventepatria. Al móvil de C5N les pegaban, los echaban. A ver, ¿qué está pasando? Lo empujaron a Pablo Elicio, a nuestro camarógrafo, mientras nos retirábamos. Qué locura, ¿eh? Así nos tenemos que ir de la marcha republicana. Bueno, me acaban de escupir, señor, ahora vamos a hablar con... No, lo voy a preguntar. ¿A ustedes le hicieron algo? ¿Los tratamos mal? No. Entonces, ¿quién es el maleducado y el que hace mal las cosas? Hoy nadie te va a pegar. Gustavo, Valeria. Bueno, ahí estamos escuchando a Julio. Había un muchacho ahí que levantaba un cartel verde. Ese, qué lindo que es. El amor es mucho más importante que el odio. Bueno, la violencia, y por ahí se colaba un término que se suele usar mucho, que es el republicanismo. Pero digo, ¿desde qué lugar uno puede analizar esto? Y sobre todo, ¿quiénes son los violentos en la Argentina? ¿Quiénes imponen lecturas relacionadas con la violencia? Lili. A mí me parece que queda claro quiénes ejercen violencia, no diría son los violentos. La deuda es un ejercicio de la violencia y tenemos que tener claro que no solo se trata de 2 más 2 es 4. Lo que veíamos recién y lo vimos durante todo el año pasado con lo que pasaba con las cámaras de C5N, con los colegas que salían y los escupían, cosa que por supuesto nunca sucede cuando La Nación Más, los noteros de otros medios van a las marchas. Y ayer me llamó la atención que en una tapa de uno de los diarios estaba la foto de
el terrible acto que cometieron 2 personas de retirar las piedras que se habían puesto en homenaje a los muertos por COVID. La marcha fue maravillosa, fue multitudinaria, hubo una enorme cantidad de gente. ¿Qué foto eligen los medios? La de 2 personas que nosotras también repudiamos, porque esto también es importante decirlo, ¿no? Del mismo modo que cuando hablábamos al principio decíamos, no es generando incendios como se resuelve. Sí. No, digo que para subirme a lo que decía Liliana, el odio cohesiona también. Claro. El odio une. Sí. Cuando no tenés ninguna propuesta de entidad positiva o no bregás por el trabajo para todos, por la inclusión, incluso desde diversidad de perspectivas, ¿qué te une? Ese odio. Hemos visto plazas con Cristina Fernández de Kirchner colgada y ahorcada. Y bolsas mortuorias con los nombres de Estela y de una enorme cantidad de personas. Yo creo que y la política es una entidad, o sea, positiva, es hacer, es realizar, es militar. Y eso, por eso también ese odio es antipolítico en ese sentido. Pero por eso se construyen los enemigos. Esto que decíamos acerca de el indio, claro. Hitler y los judíos, se construye un enemigo para poder distraer y generar acciones concretas en contra de ese enemigo. El enemigo pueden ser los kirchneristas, el enemigo pueden ser las mujeres que pintamos paredes en las marchas, ¿no? El enemigo puede ser el que alguna vez en el 52 escribió "Viva el cáncer". Claro. Digo, venimos desde mucho tiempo. Y en este momento se está exacerbando, porque ese es el negocio de tratar de crear un polo que capitalice votos contra otro sector, digamos, que otorga y amplía derechos y tiene una forma de gobernar. A ver, permítame, Lili, por favor, se lo pido. Digo que cuando vos descalificás sistemáticamente a los planeros, descalificás las marchas sociales que reclaman. Y están en la puja. ¿O vos te crees que cuando sale un movimiento social por la 9 de julio el problema está en contra de que van en auto a laburar? No. Está planteando una necesidad, digamos, respecto justamente de lo que concentran. No es en contra de Entonces se lo presenta a los movimientos sociales, a los tipos que cobran planes se lo descalifica como vagos. Bueno, entonces, y lo que están generando es un odio, hermano, que viene de hace décadas. Porque alguna vez escribió "Viva el cáncer". A ver, María, pienso y que ahora lo siguen exacerbando. Pienso que que todo tiene que ver con todo. Habla un poco del concepto de libertad del que hablaba Amado recién, de que la derecha copta, que no son palabras de la derecha, que son de otras organizaciones sociales que bregan por la ampliación de derechos, y que hay una pospandemia que obviamente afecta socialmente la emocionalidad de las personas y que no se puede medir desde la legitimidad de representatividad política o del poder político, y que hoy hay un cierto discurso que quiere optar la indignación más la rebeldía, ¿no? Que junta la indignación y la rebeldía, crea una mayoría que es difícil de poder alojar y de comprender, y sobre todo de esa sensibilidad social, tanto en lo económico como en lo político y cultural, para generar un sentido que abrace lo que nos viene pasando, porque la catástrofe de la pandemia fue mundial y en todas el mundo, o sea, si pensás en el mundo general, están pasando cosas similares. Pero vamos a salir de la pandemia con una distribución del ingreso peor a la que entramos. Claro, es que ya se está viendo. Porque esta violencia que se ejerce desde el endeudamiento... Y que el amor vence al odio siempre, sí. Bueno, eso, apostemos ahí muy fuerte, ¿no? Pero hace un rato Eduardo hablaba de cómo defendía a los que en algún sentido los estaban ahorcando los peces gordos a los pequeños productores. Y vos preguntabas por qué lo de Macri, con el fondo, por qué le prestaban. Bueno, tiene que ver con esa situación, ¿no? Tiene que ver con la razón neoliberal. Porque vos fíjate cómo se van apropiando de todas las semánticas. Se habla de que los países tienen que generar confianza. ¿Qué es confianza para un país endeudado? Que hagas lo que quiere el acreedor. Bueno, la construcción Entonces, no importa la confianza de tu pueblo. Y para que te presten tenés que resolver tu confianza solamente con el acreedor. Entonces eso te va achicando mucho el campo de toma de decisiones
Y en vez de hacer política, pasás a administrar. Bueno, claro, pero lo que no podemos permitir es que se doble el discurso, ¿no? Que haya un doble discurso, que alguien te diga una cosa, pero que haga otra, y que el cinismo y la perversión tenga que ver con decir A, pero después hacer B. Nos vamos a volver a meter en este tema en instantes nada más. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya está también con nosotros Eduardo Valdés para discutir esta y otras cuestiones. Hacemos una pausa. Bueno, Eduardo Bussi pide pista. Eduardo, puedes hablar siempre acá, digamos. Nadie te interrumpe. Estoy en minoría. No estás en minoría, digamos. Puedes hablar de todo lo que quieras. Le damos la bienvenida a Eduardo Valdés, que está con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bueno, estábamos hablando de... Acá hay como en clima de felicidad y de algarabía. Ya está en el estudio, no para entrar en este programa, aunque debiera, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, va a estar con Juana Morín en un ratito nada más, con todas las definiciones, así que ya vino y estuvo saludando, en el que va a seguir siendo siempre su programa, por supuesto. Eduardo, a ver, hablábamos recién de la cuestión de los precios, cómo el gobierno está tratando de llevar adelante un programa y cómo desde distintos sectores de la sociedad, política y al mismo tiempo medios de comunicación, ya se salió a decir primero que no servía, segundo que era una amenaza que estaba imponiendo el gobierno, tercero que iba a haber desabastecimiento. ¿Qué pensás? Bueno, me quedo hoy con una oración de Pedro Peretti que vi, que el desabastecimiento es un arma que usan normalmente los sectores poderosos para generar golpe de Estado, ¿no? Me sorprendió, lo vi, lo llamé a Pedro Peretti hoy, le digo, Pedro, ¿cómo es eso? Y me lo explicó, y la verdad que la historia le da la razón a Pedro. Y me parece que Roberto Feletti y Débora Giorgi, personas probadas en la gestión de gobierno, son personas que generan respeto. Y a mí me parece que, yo lo escuché a Roberto, creo que en este canal, decir que de los 1000 y pico de productos solamente no tenía consenso de 102 productos, de los cuales de esos 102 productos eran 2 empresas mayoritariamente. Entonces, toda esta convulsión que estamos mirando, que estamos viendo, es por el peso de esas poquitas empresas, no por el peso del resto de las empresas alimentarias. Y yo tiro una idea, no sé cómo se instrumentaría en la Argentina, debería instrumentarse. En Japón, país capitalista, si los hay, vos podés exportar arroz con el valor internacional después de que es el alimento principal para los japoneses, después de que queda el arroz para consumo interno. Y yo creo que la mesa de los argentinos merece ser privilegiada frente a, con los productos nacidos en la Argentina, para la mesa primero de los argentinos y luego tener que poder exportar. Porque si no, resulta que los alimentos, y acá Amado sabe más que yo de eso, producto de la Bolsa de Chicago, producto de donde se cotizan hoy internacionalmente los alimentos, se dolarizan aún para el valor del consumo local. Y la verdad que nuestra población no cobra en dólares, cobra en pesos, ¿no? Y toda nuestra vida es en pesos. Yo no quiero ir contra el exportador, pero sí que pongamos una regla de juego. No, pero además hay un escenario que no es contra, digamos, pensándolo en términos contrafácticos, uno podría decir el empresariado, entendiendo que estamos en el medio de una pandemia, entendiendo las limitaciones que traía la República Argentina y las familias en la Argentina en términos del poder adquisitivo, cuando van a ajustar el número, pueden decir, bueno, a ver, de una rentabilidad X, en este contexto yo resigno una parte de esa rentabilidad y remarco menos. Pero no pasó eso, pasó todo lo contrario. Y de hecho lo denunció Roberto Feletti, ni bien asumió, cuando agarró el listado y dijo, pero acá hay una marca de yogur que subió 80% en un mes. Es decir, pero digamos, es realmente insólito esa situación. Es decir, el acuerdo de precios, llamémoslo acuerdo como termine siendo, llega después de ese capítulo, no es que llega antes, digamos. Y llega, por ejemplo, en el caso de empresas como Arcor, empresa que nació en el primer peronismo, con los subsidios que daba el primer peronismo para esas empresas. Léase Techín, que nace 3 años antes, léase Clarín, que nace en el año 45, y si no hubiera sido por Apola, aquel que repartía la pauta del primer y segundo peronismo,
no sé qué era de la vida. Léase Arcor, que nace por ahí, por el 51, y que nace con los derechos laborales de esos años que realmente era muy importante y llegó a ser lo que es. Y lo digo con amor, no lo digo con rencor a lo que digo de Arcor, porque Arcor es una empresa que nos marca a nosotros, que da orgullo en el mundo cuando vos vas y ves producto de Arcor en más de 90 países. Así que, pero lo que no puede ser es que Arcor perdió mucha plata durante el gobierno de Mauricio Macri, según uno mira los balances de la Bolsa de Comercio. Y gana mucha plata en este tiempo. En este año, sin haber terminado el año, según el balance que yo vi ayer en la Bolsa, está ganando 6.000 millones de pesos. ¿Cómo puede ser que no podamos ponernos a tiro con el salario, el ingreso de argentinos que pueden adquirir esos productos? Digo porque es una empresa muy importante y pobre Arcor. Solo no quiero hablar de Arcor. Arcor es lo que yo vi, pero creo que Pérez Compán tiene lo mismo o más. Molinos. ¿no? En Molinos Río de la Plata. Memoria. A ver, Sin rencores, pero con memoria. Y Molinos, agregar el tema de las AFJP, ¿no? Que el Estado Nacional, a través de ANSES, tiene una participación que todas las empresas aceptaron que se sentara un director por el Estado, y Molinos fue la única que no permitió. Llevamos 10 años en esta situación. A ver, los balances de las compañías, señor director, de las tres principales que forman parte de esta discusión con el gobierno nacional: 1.745 millones en el 2020, para Molinos, Arcor 4.163 millones, Ledesma 5.205 millones de pesos. No debiera ser tan complicado y obviamente no son solamente estas empresas. Digo, en regla general, lo que uno analiza de tener el detalle fino de cómo se manejan las compañías es que las compañías prefieren sostener los niveles de rentabilidad y perder participación de mercado. Que esto es lo que el propio Roberto Feletti les está proponiendo. No pierdan participación de mercado, amplíen su capacidad productiva, generen mayor oferta de productos y no lo compensen con precio de una forma tan brutal, porque realmente esto sí deja fuera a muchísimos argentinos, porque estamos hablando de alimentos. Pero Eduardo agregó otro tema que es la contracara, lo que hablamos al principio, y es muy importante. Vos no podés tener paridad de precios internacionales en los productos si no tenés paridad de precios internacionales en los salarios. ¿Entendés? Y dice, vale tanto en tal lado. Y bueno, hermano, esta es la Argentina. Pero entonces nosotros necesitamos que se adecúen, sobre todo en el derrotero dinámico, tarifas, valor del dólar, servicios públicos y precio de los alimentos, y te agregaría también la cuestión de medicamentos y vivienda. Vamos a volver sobre eso en instantes nada más, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, a ver, retomamos el tema precios. A mí me parece que hay un eje que no hemos tratado y que seguramente haremos en los próximos programas, que no tiene que ver solamente con la cuestión de los balances de las compañías, porque, digamos, cuánto le corresponde a lo que es la inflación, cómo se pondera eso, si realmente, por ejemplo, el caso de una empresa que gana 6.000 millones, ¿los gana realmente? ¿Eso está en algún lado? ¿No está? Bueno, me parece que hay un elemento ahí que es el ajuste por inflación y que de alguna manera, miren, a mí me queda la sensación de que resulta bastante inconducente meterse en el balance de una empresa, porque es un lugar donde realmente, salvo la propia compañía, el resto tiene pocas posibilidades de establecer realmente dónde está la rentabilidad de la compañía y dónde no. Pero donde me parece que no queda ninguna duda es qué pasa con los oligopolios y los monopolios en la Argentina. Porque la pregunta acá es, un gobierno, cualquier gobierno, ¿no se dio cuenta que se estaba construyendo un monopolio en la República Argentina en la producción de alimentos? Digamos, o hubo cómplices o hay cómplices de que eso siga existiendo en nuestro país. ¿Cuándo el propio gobierno, el propio Estado, se va a poner en la mesa de discusión con lo que son los 3, 4 productores de los más importantes de algunos alimentos en la República Argentina? ¿No hay una ley antimonopolio en nuestro país? ¿Por qué en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, se puede aplicar y nuestros liberales, los que se supone que son los liberales, no vienen a decirnos, cuando yo llegue al poder voy a aplicar la ley antimonopolio? La verdad que no existe.
Y no está en discusión y no hay ningún medio que lo esté promoviendo. Y me parece que por ahí puede haber una salida. ¿Cómo le digo yo a millones de argentinos que cuando yo, Estado, tengo definitivamente el poder y puedo sentar a los señores que son parte de un monopolio, de un oligopolio, y que además se han preocupado por mantenerse en ese Estado, porque finalmente terminan comprando a las empresas chicas para tomar solo ellos las definiciones, ¿cómo le digo yo a toda esa gente que me votó, no puedo hacer nada? O en todo caso voy a ver qué es lo que estoy haciendo. O voy a ver si puedo llegar a un acuerdo con alguien. La verdad es que creo que un monopolio o un oligopolio no va nunca a sentarse para cerrar un acuerdo. Porque les gusta ser monopolio, porque les da libertad y les da poder, y les da un poder asimétrico con respecto a un gobierno. Porque el poder real se queda, señoras y señores. Ahora, ¿hay una ley o no hay una ley? Cuando Felipe... Hay una ley. Entonces se trata simplemente de hacer cumplir la ley. ¿Por qué nos cuesta tanto en la República Argentina? Porque hay intereses, Liliana. No, bueno, pero las leyes en general, perdón, Eduardo, la ley de educación sexual integral, por ejemplo, nos cuesta en la República Argentina que las leyes se cumplan en forma como corresponde, y que los organismos y organizaciones que deberían auditar ese cumplimiento lo hagan, porque si no están pintados, no solo es un tema de economía y dinero, no, pero está bien, es un tema de nuestra sociedad. Las leyes no se cumplen. Hay que decir a los consumidores que son obvias. Cuando Feletti dijo, les voy a hacer un mercado central cada 200.000 habitantes, marcó el camino. Ese es el camino. Pero está bien. El camino para desmontar los monopolios es crear la producción local. Condición alternativa. Hágalo, no, pero el otro tema que tenés es, vos hacías una pregunta, no lo combaten los medios porque son sus anunciantes. Claro. Hay una cuestión ahí que el consumidor, el que se informa a través de los medios masivos dominantes, tiene que entender que son sus anunciantes. Entonces van a defender a los anunciantes por encima de la población, poniendo en el medio al gobierno. Porque la inflación la provocan esas empresas. La inflación la provocan esas empresas. Ahora, si a vos te dicen que el problema lo genera el gobierno, bueno, ya empieza una confusión. Pero yo no, lo que no... Porque digamos, esto se presta... Hay que decirlo otra vez. Son anunciantes de esos medios. Está bien, Amado, pero digo... Más que anunciantes de esos medios, disculpame, son... presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo de AEA, de la Asociación Empresaria Argentina. Estamos hablando de Clarín, estamos hablando de Techin y estamos hablando de Arcor. No estamos hablando... son las tres principales empresas que integran la Asociación de Empresarios Argentinos que marcan al resto del empresariado. Pero entonces, a ver, Eduardo, las empresas se ríen casi en la cara del gobierno cuando se lo sienta a cerrar un listado de 1000 productos, porque siguen siendo monopólicos toda la vida. Las peleas, Julián, contra los monopolios, basta ver la ley de medios y las consecuencias que le ha traído para quienes llevaron adelante la ley de medios. Amado Vudú, Gabriel Mariotto, Cristina Fernández de Kirchner. Graciana Peñaflor. Graciana Peña. Bueno, pero Graciana la sacó de todas, la más barata de esa ley de medios, personas que fueron enjuiciadas, procesadas, Sabatella. Pero a ver, entonces cuando uno se sienta a discutir... Mirá cuántos procesamientos les quedan y van... Entonces, la pelea contra los monopolios, por supuesto. Mirá, pelear contra los monopolios, por ejemplo, en los medios de comunicación es solamente cumplir la ley norteamericana, que el que es dueño de un medio gráfico no puede ser dueño de un medio televisivo ni de un medio radial, y viceversa. Mirá vos, si fuera fácil eso. Es lo más simple eso. Pero mirá lo que les costó a la honra de las personas que se metieron en ese tema. Por eso, es la discusión por el poder real lo que molesta, y es la discusión por el poder real lo que a veces no se da. Y entonces cuando uno ve que eso está teniendo lugar en distintos medios de comunicación, que hay un gobierno que lleva adelante un programa, que es la principal expectativa que tiene el gobierno para las próximas semanas, que la gente pueda tener la percepción, no me gusta hablar de la gente porque finalmente también se quedaron con la gente, la oposición se queda con todo, en términos nominales y en términos enunciativos y simbólicos, pero digo... cuando una familia en la Argentina tiene un salario, tiene un ingreso, va al supermercado, la empresa que produce alimentos tiene
10 marcas distintas, pero es siempre la misma empresa que está detrás. No quiere perder eso. Entonces la empresa dice, bueno, sí, yo te negocio 3, 4 Julián, productos. pará, porque si no también estereotipamos. Hablamos de los empresarios. No, hablemos de los empresarios monopólicos. Bueno, claro, exactamente. Porque nosotros no estamos de ninguna manera en contra de los empresarios. No, yo te repito, nombre y apellido. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, no había ningún sector de la economía argentina que no estuviera mejor que el día que asumió Néstor. Eso fue producto de las políticas que se llevaron adelante. Entonces esto, pues a veces dicen, no, odian a los empresarios. No, nosotros, me parece que parte del contrato electoral es mejorar la calidad de vida material de las ciudadanas y los ciudadanos. Después del desguace de la vida de las argentinas o los argentinos que hizo Macri. Bueno, es importante. Debería ser una responsabilidad civil, cívico-social, pedirle a todas las personas, a todos los seres humanos que componen la República Argentina, a que ese contrato social sea responsabilidad de todos para mejorar la calidad de vida de todos y que sea un poquito más igualitario, digamos, porque esta injusticia es, para quien la comprende y para quien la padece, es muy dolorosa. A ver, estamos cerrando nuestro programa. Eduardo, sí, me querías decir algo. Una aclaración nada más sobre Graciana. Graciana fue quizás quien visibilizó en aquella audiencia en la Corte lo que era, de qué estábamos hablando. O sea, todo mi respeto a Graciana, no vaya a ser que se entendió al revés. Y segundo, digo, los monopolios en la Argentina se juntan, monopolio de una cosa con monopolio del otro, con monopolio del otro, en el cual se tocan con monopolio de medios de comunicación. Por eso es que... O sea, vos decís, hay monopolios de los medios que están protegiendo los monopolios, por ejemplo, que eso producen alimentos en la Argentina. La Asociación Empresario Argentino es eso. Y ya Adam Smith escribía sobre esto, a los liberales que tanto les gusta. Bueno, nunca 2 o 3 empresarios se van a juntar para el bien de los particulares. Ricardo también. Nos quedamos... Sí, Eduardo, es 2 segundos. Caminos alternativos, cooperativismo, pymes, política fuerte por ahí y empezar a equilibrar, hermano. ¿Entendés? Y hay un camino posible. Pero me gusta cuando me dice hermano Eduardo. Sí, que pongan salario también. Que dejen de sacar. Mirá si te dice hermano mayor. No, el salario que dejen de extraer y de sacar y que empiecen a poner. Bueno, pongan ganas. Todos están nuevamente invitados al programa. Es un gustazo enorme tenerlos a todos. Gracias Eduardo Valdés, gracias a Amado Vudú, Liliana Gendel, Marina Glesser, muchísimas gracias. También para Natalia Salvo, el señor Eduardo Bussi. Le mandamos un saludo grande a José Manuel Hueira, que la próxima semana ya está con nosotros nuevamente. Y nos despedimos hasta el próximo domingo a las 20 horas. Ya está en nuestros estudios el ministro Aníbal Fernández con el señor Juan Amorín para su conflicto de intereses.